Tenemos el ejercicio que vamos a llamar el automóvil descontrolado. Y dice así: un automóvil con una masa, llamémosla M, se encuentra sobre un camino inclinado a un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, y queremos determinar la aceleración de este vehículo suponiendo que la pendiente carece de fricción. Lo primero que haremos será traspasar o traducir, entre comillas, esta situación en un diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a ubicar nosotros las fuerzas que están allí identificadas. Nosotros vamos a ver primero, si lo pasamos en una forma de un cuerpo aislado, vamos a ver que este objeto está sometido, digamos, este objeto tiene una masa M, llamémosle a el carro, ¿cierto? Hacia abajo, directamente hacia abajo, va a estar la fuerza de la gravedad, en este caso en forma de peso, de una forma perpendicular a la superficie. Vamos a tener una fuerza normal. Bien, si nosotros podemos acá identificar, nosotros podemos ver que este auto o este objeto se va a mover hacia abajo, producto de la componente de un peso, digámosle, en X. Es debido a la fuerza, la acción de la fuerza de la gravedad, o sea, a la componente. La fuerza de la gravedad actúa directamente hacia abajo, pero como es un plano inclinado, solamente una parte de ella va a utilizarse para hacer que el objeto descienda. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre propiamente dicho, nosotros vamos a ver que aquí tendríamos una situación como esta, en la cual vamos a imaginar al objeto en el origen con su masa M, y vamos nosotros a ver que en esta dirección va a ir una componente del peso, y en esta dirección irá otra componente del peso. No le vamos a poner ahora, todavía no le vamos a poner las etiquetas o los nombres, porque lo que tenemos que identificar es que esta cantidad que está acá, esta cantidad vectorial, si nosotros giramos este plano y lo hace en un ángulo θ y lo hacemos coincidir con el eje X, hasta que sea 0 grados, entonces vamos a tener esta línea que estamos viendo acá. Pero este vector, como es una cantidad fija, se va a mover juntamente un ángulo θ también hacia acá con el plano. Entonces, si movemos hacia acá un ángulo θ hasta llegar a 0, entonces quiere decir que esta cantidad acá se desplaza hacia acá un ángulo θ. Entonces vamos a medir de acá hasta acá un ángulo θ, y vamos a tener esta, que es la cantidad W propiamente dicha, que sería esta. Entonces ahora nosotros identificamos claramente que esto va a ser la componente en X y esto será la componente en Y. Y ahora nosotros vamos a ver, si ustedes si hacen acá la asociación, vamos a ver que la componente X y Y del peso están dadas por las relaciones pitagóricas, y vamos a ver que la componente en X sería el peso multiplicado por el seno, porque recordemos las relaciones trigonométricas, que seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces
tenemos que el peso en Y sería proporcional al coseno de teta. Y con esto nosotros ya podemos proceder a aplicar lo que conocemos de las leyes de Newton. Específicamente vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, en X, la única fuerza que actúa es la componente del peso, porque asumimos que no hay fricción entre la superficie y el vehículo. Entonces, será como asumimos que se mueve hacia abajo, entonces va a ser el sentido positivo a la derecha. Entonces vamos a tener que el peso en X es igual a masa por aceleración en X. Y acá en Y vamos a tener hacia arriba, acá nos faltó la componente normal, o sea, la fuerza de reacción de la superficie ante el peso del objeto, es una normal. Entonces vamos a tener la normal menos el peso en Y es igual a masa por aceleración en Y, pero en Y no habrá aceleración porque no hay movimiento, el movimiento solamente ocurre en el eje X, entonces, o en el plano horizontal. Entonces tenemos que la aceleración sería 0. Entonces ahora vamos a tener nosotros que el peso en X sería W seno de teta es igual a masa por aceleración. Le vamos a llamar solamente aceleración ahora, porque ya tenemos claro que solamente se mueve en este plano, en el plano que tenemos acá. Entonces vamos a tener esta situación, y acá lógicamente la normal es igual a el peso por el coseno de teta. Y esto también nos dice claramente que la fuerza que siente esta superficie acá solamente es una componente del peso. Pues bien, ahora tenemos nosotros que, ya sabemos nosotros que el peso es nada más que masa por gravedad seno de teta, y esto va a ser igual a masa por aceleración, de donde procedemos a cancelar las masas, y entonces vamos a ver que la aceleración es solamente g seno de teta. Esto nos dice a nosotros que la aceleración experimentada por este objeto, o cualquier objeto, solamente es una componente de la aceleración de la gravedad, como cabría esperar, dado que no hay otra fuerza actuando sobre el objeto. Entonces, esto es básicamente lo que se nos pedía, y ya encontramos que la aceleración es proporcional al seno del ángulo.